Ya estamos de nuevo aquí, después de las noticias de las 3, de la actualidad de las 2 en las Islas Canarias. Estamos de nuevo listos para seguir de viaje. Nos queda todavía una hora. Y mañana recordar la segunda edición de este Espacio en Blanco, con un código secreto que se ha encontrado curiosamente también en la India, y un tema que nos va a hablar de los teletransportados. Invitados de lujo y temas únicos en ese tiempo que no tenéis que perderos en esa segunda edición del Espacio en Blanco. Pero por ahora seguimos caminando por la India en compañía de Joaquín Grau. Todavía sigue el tema. Y quizá por eso allí en la India hay un dios nuevo, que es el dios Visa. Sí. La tarjeta Visa. El más adorado. El más adorado. Sí, bueno, el más adorado. Tú enseñas la tarjeta Visa y no hace falta que sea oro, que supongo que ni saben lo que es, porque una tarjeta Visa ahora ya debe ser, vamos, ríete de Brahma, ¿no? Pero vamos, en este caso, Brahma, Vishnu, Shiva, yo diría Visa, Brahma, Vishnu y Shiva. Y además suena bastante a Dios de hindú. La verdad es que una tarjeta Visa, como ellos viven en el símbolo y la estampita, para entendernos, la fuerza de la tarjeta es doble. Por un lado es un símbolo de poder, y luego es esa estampita símbolo de una extraña fuerza que te da, pues, o tú vas con eso y te dan dinero. Yo no sé si ellos entienden lo que un día me preguntó mi hijo cuando era pequeñito. Dice, entonces tu papá con esa tarjeta vas a donde quieras y te dan dinero. Dije, sí, hombre, vas al banco y te dan dinero siempre. Digo, sí, antes lo he puesto. Dice, bueno, me dijo, entonces esto ya no tiene gracia, ¿no? Entonces yo creo que ellos acaban comprendiendo que aquello más o menos, estoy hablando de quienes están viendo que aquello es realmente poderoso, porque aquello acaba con el karma. Ríete tú de bañarte en el Ganges, con la tarjeta Visa sí que has acabado con el karma. Ya se supone que tienes salud, y por descontado que si tienes comida y tienes todo lo que tú más o menos apetezcas. Esto está claro. Entonces la tarjeta Visa tú la ablandes así y automáticamente te abre las puertas, porque es un país que tiene hambre, eso no cabe duda. Estoy hablando en general, salvo las capas que someten a los demás. Estos lógicamente ya tienen la mejor de las visas, no necesitan ni la tarjeta. Estos ya tienen el poder, pero cuidado, porque como señaló, empiezan a despertar. Quizá ha servido. Se hablaba mucho de que Oriente vendría a Occidente. Pues yo he visto más Occidente y más deseo de Occidente en Oriente que no, en cambio, deseo de Oriente en Occidente, porque un hecho es cierto. No es. Yo quiero terminar diciendo, no sé si terminamos más o menos. Tenemos todavía unos cuantos minutos. Unos cuantos minutos. Bueno, pues luego lo diré, porque tampoco quisiera dar la sensación de que todo es ironía con respecto a la India y que hay que verla. Pero bueno, luego si acaso señalaré también que hay aspectos positivos y que hay que tenerlos en cuenta. Ahora lo señalamos, ¿te parece? Y hay varios puntos de cremación, bastantes puntos. Yo tengo fotografías muy bonitas, bueno, con... Ahora ya dejan fotografiar, antes no dejaban fotografiar. No en el no en la en Benares, no, más arriba, mucho en zonas más interiores, donde hay unas cremaciones, que yo tengo las fotos, vamos, te las puedo entregar cuando quieras y se utilizan, donde hay unas cremaciones también, y allí dejan fotografiar. Y efectivamente, pues bueno, es otro punto sagrado, como hay tantos puntos sagrados en la ruta, esa ruta de sagrada que tiene la India, de la especie de romería de ruta sagrada que baja desde arriba. Entonces, y que sigue más o menos el Ganges. Entonces, bueno, el Ganges es un río precioso, como lo es el Rin, supongo, ahora estará muy sucio, pero quiero decir que lo que estamos hablando es otro tema, y que cadáveres hay, vamos, esto no lo puede discutir nadie, ¿no? A lo mejor cuando uno va, pues no ve un cadáver, pero vamos, que todos lo hemos visto. Lo que es evidente, Joaquín, es que la India también es un país de contrastes, porque hay hoteles súper lujosos al lado de una pobreza. Por lo menos cuando yo estuve, la gente por ahí bastante tirada. Pero hay otros aspectos también, no solamente esta parte que tú has dicho negativa, sino que también hay cosas bonitas, ¿verdad? Hombre, mira, la India, por eso digo, una cosa es, a ver, el artículo destaca dos cosas muy claras. Estamos hablando de la India como el país de la espiritualidad. Bien, muy bien, vamos a señalar las cosas como son. Una cosa es el país, una cosa es todos los problemas de hambre, de sometimiento, problemas con las mujeres, problemas con los niños, problemas con... etcétera, etcétera. Que no tiene nada que ver con la espiritualidad, sino con todo lo contrario.
con la superstición, con la imaginería, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que en la India, precisamente porque esa antropología de alguna manera sigue viva y porque había libros sagrados válidos, pero que tampoco se ven, sino que se siguen al pie de la letra, que es lo malo. Si esos libros se analizan, se ven, claro que hay técnicas de meditación que son válidas, pero luego ocurre lo que ocurre también. Luego ocurre que hay muchos santones que ellos han desprestigiado también la India. Gente que está utilizando eso para obtener un dinero. Entonces yo lo que quiero señalar, lo mismo que cuando fui con los aucas. Yo no es que elogiara a los aucas en contra, o sea, lo selvático en contra de nuestra cultura. Lo que hacía es destacar nuestros problemas y nuestras deficiencias en función de la otra cultura que había en el otro lado. Y aquí estoy haciendo lo mismo. Digo, señores, si vas a la India, y además ve a la India, vale la pena que vayas. Vas a ver un extraño mundo, y el Benares ya no digamos. Pero cuidado, no pienses que aquello es espiritualidad. Joaquín, nos tenemos que marchar. Gracias por haber estado en el programa. No, gracias a vosotros. Gracias por el trabajo, y yo espero verte algún día a ti en Egipto. No, yo espero verte en la India. Y por eso te voy a decir, en la India, en Egipto o en el Ganges, allí al lado de Benares. Mira, en Egipto os voy a decir una cosa, por favor. Id a Busimbel, el día en que el rayo de sol pasa por el peristilo y pega en el fondo de tal. Es una maravilla. Veréis a Set que queda ahí en la oscuridad y ves toda la Trinidad iluminada. Es una maravilla. Id ese día. Esto es maravilloso. Lo intentaremos, y espero verte en el Ganges, allí en Benares, disfrutando de lo que allí se ve. Me encontrarás bañándome. Yo seguro que lo hago siempre. Gracias, Joaquín. No, claro. Gracias a vosotros. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y seguimos, tras ese paseo por la India y más temas que queremos ofreceros. Rescatado de nuestro archivo pone los pelos de punta. Y un experto, Tomás Gumí, nos hablará de posesiones y exorcismos. Escuchar. En Huelva, el 17 de diciembre de 1990, un grupo de personas aún no identificadas profanaron el cementerio de la ciudad. Se deleitaron en arrancar 50 cruces que posteriormente clavaron boca abajo a los pies de las tumbas. Aún no se había cumplido un mes del suceso cuando volvió a repetirse, destrozando en esta ocasión 9 sepulturas. Días después, se produjo un terremoto que muchos asociaron con estos hechos. La imaginación popular se desbordó el 25 de enero con el anuncio de inauguración de una cadena de televisión que motivó la falta a clase de más del 50% de los niños porque sus padres temieron secuestros satánicos. En Málaga, el 14 de enero, 2 jóvenes descubrieron en el bosquecillo de los Molinos de San Telmo, muy cerca de la capital, varios cuerpos de cabras degolladas, velas de distintos colores, 50 botellas de diferentes licores, cigarros puros y criadillas de cerdo perfectamente cortadas. Se han dado cuenta de la cantidad de prácticas demoníacas que están teniendo lugar en nuestro país en estos días. Cementerios profanados, con cruces arrancadas de sus tumbas y clavadas hacia abajo, adorando a Satanás. Niños que desaparecen y de los que no se vuelve a saber nada. O sí, arrojados en una zanja, con el cuerpo mutilado, víctimas de horribles prácticas que complacen a Lucifer. Parece que las sectas satánicas están recobrando fuerza. Intentaremos saber cómo actúa la bestia en nuestros días y de qué manera lo está llevando a cabo junto a nuestro invitado. Ahí está esa primera introducción, Tomás.
Y bueno, quizá preguntarte, antes de nada, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre últimamente? Que un montón de compañeros en los informativos están dando noticias de extrañas desapariciones de niños, algunos de ellos utilizados en rituales. Hablábamos con Juan Blázquez, nuestro común amigo de Haití, y decía que fuera de nuestro país, evidentemente en Haití sí se daban casos de niños utilizados en rituales para el diablo. Sí. ¿Pero qué está pasando? ¿Se ha puesto de moda el tema? ¿Anda suelta Satanás? Parece que se ha puesto de moda, pero al mismo tiempo yo uniría no solamente en ritos satánicos, sino ritos afroasiáticos, un poco o afroamericanos o hispanoamericanos, donde se ha ido extendiendo, incluso pues actualmente aquí en Barcelona, con eso de las botellas. A veces, la mayoría de las veces, tú has estado en Haití, recuerdas los rituales de vudú, las cantidades de litros que se beben de ron y aquellas danzas que hacen, etcétera. Sí, son unos ritos, también hay, claro, el odio a la cruz, el romper la cruz, etcétera. También, y hay realmente pues sitios satánicos, incluso diríamos iglesias satánicas o centros satánicos, ¿eh? Pero también juntaría un poco con esos ritos africanos, que también va un poco unido, aunque no están definidos, porque ya has visto tú, ya hemos visto cómo había la cruz, habían santos y había pues el demonio, había de todo, todas las cosas habidas por haber. Pero vaya, estamos en un tema satánico, sí, se está extendiendo un poquito ese poder satánico, tal vez porque se han quedado vacíos en la religión, porque han tenido una mala información, o tal vez pues que esperaban algo más, una solución a muchos problemas. Y claro, los problemas, pues por mucho que recemos, a veces no se solucionan, milagros cada momento no hay, y se pasan pues un bando contrario totalmente para tener más poderes y poder dominar más a la gente o al mundo. A mí me gustaría que no meter miedo a nuestros oyentes esta noche, aunque en principio seguramente lo que vamos a contar sea algo extraño, pero hemos montado el programa solamente con una finalidad, el alertar y el dar sobre todo conclusiones y soluciones a una inmensa cantidad de gente que anda por ahí un poco perdida. Tomás, quizá habría que empezar definiendo desde tu punto de vista, sacerdote, quién es el diablo o qué es el diablo. Sí, el diablo es un ente, por tanto es una personalidad, es decir, un ser que tiene un vivo, real, que se diferencia, es un ente que, según la tradición, es el ángel que se rebela contra Dios, es este ángel caído, y desde aquel momento pues es enemigo de todo lo que puede ser el bien. Es decir, yo aclararía, no como en las religiones griegas, el diablo, el mal era el diablo, el mal que hay en el mundo, el hambre, las guerras, etcétera, sino es un ser con una personalidad, un ser real. ¿Como tú? Perdón, ¿Como tú y como yo? Sí, como nosotros, mucho más inteligentes. Evidentemente, pero que tiene una entidad física. Una entidad física, sí, con inteligencia mucho mayor que la nuestra y, claro, mucho más poder. Pero también, claro, tú decías muy bien, vamos a dar un momento de paz, hablamos mucho del diablo, acordémonos también de los ángeles de la guardia que cada uno también tenemos nosotros. O sea, podemos tener nuestro diablo tentador, pero también el ángel de la guardia también existe, ¿eh? Vamos a coger tal como es la realidad. Ya, según esa idea que tú tienes del diablo, ¿él tiene necesidad de algún tipo de los seres humanos? Yo diría que no. Yo diría esta necesidad de entrar en las entrañas y apoderarse del ser, etcétera. No. No obstante, para manifestar su poder a través de la humanidad, es el diablo tentador, pues entonces para entrar dentro de la humanidad sí que hace falta pues entrar dentro de una persona. El problema es cuántas personas han sido poseídas. Y aquí sí que, mira, yo llevo muchos casos de España y del extranjero, pero constantemente la gente, yo no tengo consulta y nada, me volverían loco, pero constantemente me piden por favor, o desde el obispado o desde otro sitio, un sacerdote, mire por favor, mire este caso. La mayoría, por no decir, bueno, 99, etcétera, 99%, son casos de personas psíquicamente enfermas. Ya, esa es la primera aclaración. No hay tanto poseído como parece. No. Parece que el demonio está un poco atado, ¿eh? Si no estaríamos perdidos. Ya. Seguimos un poco con la personalidad, si te parece. Dices que sí. Es una entidad como nosotros. ¿Se le puede ver físicamente? No, porque es un espíritu. Es un espíritu. Ahora se puede personificar, supongo, se puede personificar, pero más que nada, sus efectos aparecería con aquella persona que sea poseída. Y aquí hay un caso curioso. Por ejemplo, una de las veces me trajeron una persona, venía recomendado, incluso venía un certificado de un médico que no lo veía muy claro, que se podía ver, tal y cual.
Y estuve hablando con aquella persona y me decía que nada, él cambiaba de voz, como si tirase un poco de espuma, tal, un poco desagradable todo aquello. Claro, digo, bueno, pues vamos a estudiarlo hasta el final. Y pues podíamos comer tranquilamente, hicimos traer comida de fuera, estábamos allí hablando. Y en un momento determinado dije, mira, yo tengo mucho interés en que el diablo me dé un mensaje. No he recibido ninguno, o sea que me da gracia. Y bueno, pues mire, cuando esté poseída. Después de mucho rato, yo me puse un papel y un bolígrafo, y en un momento determinado empezó a retorcerse, como tosiendo, etcétera, etcétera, y se puso a escribir. Eres un mal sacerdote, te condenarás, serás presa mía, etcétera, una cosa así. Antes yo había hecho escribir, antes de comer, había hecho escribir qué síntomas tenía, pues un escalofrío en la columna, un retorcimiento, cambiaba la voz, etcétera. Bien, cogí las dos grafologías, soy grafólogo, y eran exactamente igual, no había posesión. O sea, la grafología tenía que haber cambiado totalmente en aquel momento de la posesión. Entonces hablé con ella y al fondo, pues después de mucho hablar, un problema de un matrimonio, se casaron jóvenes, había subido, perdón, yo me abargo mucho, me avisas, Miguel, había ido subiendo de categoría, era director de un banco, ella se consideró pues la fregona de la casa, una especie de criada y nada más, y venga a trabajar, no le hacían ni caso, e inconscientemente, con toda buena voluntad, inconscientemente, fue una de las maneras para llamar la atención. Ya. Sí, A veces ocurren esas cosas. Sí. Tomás, saltamos, si te parece, de la figura del diablo, que luego tocaremos en la segunda parte, a esos grupos satánicos que parece que se están poniendo de moda, invadiendo casi todos los países del mundo, y quizá España, donde más nos preocupa, como tú muy bien decías, llegando un montón de influencias de Sudamérica, de Centroamérica, de rituales extraños que no entendemos, un poco por donde gira esa figura extraña, ¿no? Sí. ¿Y qué experiencia tienes tú? ¿Qué datos nos puedes aportar acerca de qué están haciendo esas sectas? En Estados Unidos creo que tenías algunos datos, ¿verdad? Sí, pero yo no tengo exacto. Yo estuve con Monseñor Balducci. Me parece que en el mundo, no es por decirlo, somos los dos que nos hemos dedicado más. Hay otras personas también, el Padre Pilón, etcétera, en Madrid. Pero hemos tratado más, hemos ido investigando más sobre esos casos. Incluso Monseñor Balducci decía que los ritos, el rock and roll, había descubierto, hecho un libro que poniéndolo al revés habían unas frases satánicas, gritos, etcétera, etcétera. Bien, yo no he llegado a tanto de eso, no he tenido tiempo y además no he llegado. Pero sí, por ejemplo, pues en Cataluña, por ejemplo, se celebra mucho la fiesta de San Juan. Esa que quemar lo viejo, los muebles viejos, hacer el fuego, la noche más corta, pero es una noche pues grande, en oposición a la noche del 24 de diciembre, 6 meses después, que es la fiesta del Dios Sol, y se hace la noche, y es el Cristo Nacimiento. Bien, pues se hacen fiestas y a veces hay ciertos lugares que se hacen esa especie de ritos satánicos. Algunas veces también son ritos que son sexuales, incluso pues puede ser pecado que incita si se ha bebido un poco y alegremente. A veces son ritos de juerga, otros no, supongo que otros sean ritos serios y se hacen en particular en alguna casa, etcétera. Sí que parece ser que hay algunas personas que comulgan y cogen la forma y entonces sirve pues para hacer unas vejaciones, pues no sé, para con un cuchillo pues clavarlo en un altar, cosas de estas. Yo realmente no he visto ninguno, no he asistido, pero sí me han dicho que sí existían. Ahora, ¿hasta qué punto es la invocación? El demonio es sordo, porque yo realmente personas endemoniadas, pues he encontrado muy poca gente, por decir casi ninguno. Y recuerdo pues el exorcista de París, un padre jesuita que se pasó toda su vida en París como exorcista, y él decía que tal vez un caso había encontrado, uno más, tal vez dos, con esta duda, que podría ser posible, de persona endemoniada. La mayoría de los casos pues son personas que un poco desequilibradas, con una obsesión, con una serie de problemas, que han ido a médicos, no se curan, van a un psicólogo, van a un psiquiatra, visitan pues curanderos, visitan videntes, etcétera, y todo aquello pues se va haciendo peor.
Recuerdo que cuando los principios de la parapsicología en España, daba unas charlas un padre jesuita que estaba en Brasil, el padre Oscar Quevedo, que hacía unos libros, y decía la fuerza de la mente. Él se basaba totalmente en la fuerza de la mente, que la parapsicología no existía, que era nuestra mente que lo hacía todo. Yo no estoy de acuerdo, la parapsicología hay efectos que no son nuestra mente y desbordan totalmente nuestra mente. Pero en fin, nuestra mente también tiene fuerzas suficientes incluso pues para hacer mover objetos. Y tiene fuerzas pues para tener una clarividencia. Entonces nos pasaríamos ya a otros efectos que después tal vez más tarde podemos ir especificando. De cualquier forma, hay una especie de moda. Comentabas que en Estados Unidos incluso hay un montón de sectas que están utilizando para desgravar las aportaciones que hacen a... Exactamente, pero no sé, una cantidad de 3.000 o 4.000 templos satánicos que, claro, pues tiene la misma desgravación que como puede tener una iglesia católica o una iglesia protestante, etcétera, y son centros reconocidos oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué opina o cómo ve la Iglesia este resurgir del diablo? El Papa creo que decía que había que volver de nuevo al camino, a las enseñanzas. ¿Están preocupados por ese auge? Mira, lo del diablo, si eso se hubiese explicado en los años 36, ya nos lo explicaban en ejercicios espirituales, o 34, 35, o en mismo los años 40 nos hubiésemos sonreído un poquito. Ya creíamos con el diablo, pero en fin, estaba muy bien atado, muy bien escondidito. Es a raíz de una película, El Exorcista, muy bien hecha, más de una película que es un caso real. Dentro de un momento pondremos alguna introducción de esa película. Exactamente, pues a partir de esa película la gente empieza ya a preocuparse y realmente queda impresionada, y cualquier cosa que les pase es el diablo que me está fastidiando, me está siguiendo, me lo estropea todo. Y es cuando aparecen muchos más casos de los que realmente pues que son realidad. Ya. Sí, y entonces, claro, ¿qué opina la Iglesia? Cuidado, hay una serie de normas, después si quieres ya hablaremos, en cuanto a hacer un exorcismo. Ya, hablaremos también. ¿También no crees que la Iglesia ha aprovechado de alguna forma la figura del diablo para meter miedo a la gente y tenerla un poco ahí limitada y controlada? Mira, yo me estoy sonriendo, Miguel, ya nos conocemos hace mucho tiempo. Yo creo que los sacerdotes creen realmente en la existencia del diablo. Pero a ciertos sectores de sacerdotes, compañeros, no me digan, mira, sí, hombre, sí, pero me ha dejado en paz, es una cosa bíblica. Más pronto yo diría que no mucho, ¿eh? Ya. De todo lo contrario. Bien. Porque además yo estoy libre cuando le cae a un sacerdote, una persona que se cree que está endemoniada, continuamente te telefonea, te llama, te dice a su casa, bendices, mire, está todo bendecida, eso he hecho todo. No, pues mire, continúa viendo lo mismo, me pasa lo mismo. ¿Qué quiere que me haga? Me compre una cruz, me bendigo la cruz, me traigo, pues no sé, una estampa de tal, de Jerusalén, de Roma, tal, sí, pero continúa. Claro, es un calvario para el sacerdote. Vamos a seguir adelante si te parece. Hay una segunda introducción que va a hablar un poco de esa película del exorcismo. Después de ella seguimos con el asunto. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. ¿No te haría salir del cuerpo de Regan? Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me acerques. Me quema. Tu madre, maldito puerco degenerado. Hijo puta. ¡Silencio! Tu madre está lamiendo Señor, demonios escucha en mi el plegaria. infierno. Mi santo llene a ti. El Señor sea contigo y con tu espíritu. Oremos. Oh Señor, Padre omnipotente, Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesús. La imagen de la posesión ha quedado asociada para siempre con la de esta niña. Una creación literaria llevada al cine. ¿La recuerdan? Pero los expertos aseguran que los síntomas que aparecían en la pantalla se dan en la realidad. Se están dando ahora. Y como en la ficción muchas personas son capaces de hablar lenguas extrañas que no conocían, ponen sus ojos en blanco
Presentan llagas y úlceras, escupen, insultan. Y la visión del agua bendita les hace gritar despavoridos. ¿Pero son estos los síntomas de una posesión demoníaca? Y si es así, ¿es posible luchar contra ella a través del exorcismo? Preguntas que trataremos de responder de la mano de nuestro invitado. Ahí estaba el caso de esa película, Tomás, supongo que tú también lo recuerdas, fue algo famoso y como tú decías... Muy bien, sí. Sí, hizo que mucha gente comenzara a plantearse que había posesiones, muchas más de las que realmente suceden, ¿verdad? Exactamente. Decías también que el caso era real, lo que pasa que creo recordar que no era una niña... Es un chico que ya es un joven o un señor ya casado, tiene hijos, los dos jesuitas, el joven murió, el padre mayor jesuita aún vivía, o sea, es un hecho real. Realmente la película está muy bien hecha. Entonces empieza a estudiar un poco más y se dicen pues que esa gente no era católica, eran de la iglesia ortodoxa, y después a través de una tía, de un viaje, del caso de ese chico, la chica en la película, pues entonces van creyendo y al final cogen a unos padres jesuitas, pero entonces hay una serie de cuestiones, pero en fin, la película me parece estupenda. Se dio en televisión un caso de exorcismo que se había hecho en Estados Unidos. Sí. Y había pues un sacerdote que cogía a una señora, aquella señora entraba en la iglesia, en una especie de capilla, que era una especie de comunidad muy pequeña, comunidad de unas monjas o lo que sea, llevaba una cruz, empieza la celebración de la misa. Mira, una de las características, de las grandes características, es una versión de la persona poseída, o sea, la característica del diablo es una aversión a lo sagrado, odio a todo lo sagrado. Cuando me viene gente y me dice, mire padre, yo estoy endemoniada, noto dentro, demonio está dentro de mí y veo que lleva pues la cruz de Caravaca, cualquier la cruz de Cristo de Panto o de las Angustias o de Medina Cebes, o que queráis, ¿verdad? Cualquier cruz lleva encima, digo, no. Mire padre, yo ya voy a iglesia y rezo mucho, pero continúo con el demonio. No. Se opone totalmente el demonio a entrar en una iglesia, aunque sepa llevar bebas blancas, negras o lo que queráis, a llevar cruces a una cosa sagrada. Y realmente dentro de la película está esta aversión, no sé por qué, desde siempre ha sido al agua bendita. Agua bendita que se echa por un sacerdote, no así por las buenas, hecha por un sacerdote según el ritual, que se echa encima de las personas, que además en las oraciones antiguas que teníamos de agua bendita para hacerla era te mando espíritu diabólico, etcétera, que te apartes, que te vayas de este lugar, de esta criatura, hija de Dios, etcétera, cuando se hacía agua. Pues todo esto es unas imprecaciones para que el diablo rechace totalmente el agua bendita o una cruz. Recuerdo un caso, una persona que me decía, mire, mi hijo está endemoniado. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. Póngale debajo del colchón una estampa y una cruz. A ver, cuando vaya a dormir, cuando venga, a ver qué reacciones tendrá. Bueno, pues empezó unas reacciones rarísimas de hombre, nada, que esto está quemando fuera, prenderé fuego, me voy, me tiro al balcón, no quiero dormir en esta habitación. Bueno, cuidado, es para pensar en este caso. Era una cosa inconsciente, pero claro, es un odio inconsciente a lo sagrado. Si una persona pues es atea, una persona tiene odio a la religión y que vaya contra la cruz y blasfeme tal y cual, no es que esté endemoniado, es una versión de una manera inconsciente, sin saberlo. Pero preguntando en este caso a esta persona, hablando, resultó que la abuela le había dicho, mira, esa noche dormirás muy bien porque tu madre te pondrá una cruz, etc. Por tanto, ya no me valía como signo de endemoniado. Si nos centramos un poco en el caso de la película El Exorcista, cuando se ha dado un caso auténtico de posesión, ¿ocurre como pasa? ¿Es tan fuerte como esa película o lo han exagerado? No, es fuerte, parece ser que es fuerte, y además realmente dicen que por poco que pueda el diablo, a mí no me ha pasado nunca, gracias a Dios, se tira encima del sacerdote, va sobre el sacerdote y va pues a destruirle, a hacer todo lo que sea posible. En esa película se daba una serie de síntomas que a mí como experto me gustaría que tú dieras síntomas para saber si una persona está endemoniada, aparte de la aversión a todo lo sagrado y al agua bendita. Sí, mira, yo antes distinguiría, si te parece, antiguamente, en épocas anteriores, en la Edad Media, se habló mucho de demonios, de monjas, conventos, de monasterios que estaban monjas endemoniadas o poseídas. Era una histeria colectiva, yo diría,
monjas que habían entrado sin vocación, era obligación pues que las hijas de cierta categoría pues se casasen con gente noble, pues que se dicen monjas para ser abadesas, etc. Entonces, ¿hasta qué punto hay vocación? ¿Hasta qué punto no hay una lucha con su sexualidad, su manera de ser normal? Y de esta manera pues van a salir una serie a veces de cosas raras en conventos, en monasterios. Al principio ya de la fundación de la Universidad de la Sorbona, más tarde reafirmaba San Vicente Ferrer, decían esta norma: vayan con mucho cuidado los sacerdotes en hacer un exorcismo, porque es tan fuerte el ritual, las imprecaciones, te mando en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia, maldito, sal de aquí, etcétera, etcétera, bestia inmunda, etcétera, y son tan fuertes que si la persona es un enfermo mental y no está poseída, lo ponemos mucho más enfermo. Se le puede hacer más daño, ¿verdad? Me parece muchísimo más daño. Pero bien, vamos a seguir. Había antes una persona que tuviese un ataque epiléptico, que se desconocía, pues decía que, claro, se retorcía como una serpiente, tenía espumarajos, sacaba espumarajos de la boca, etcétera, unos alaridos, gritaba, endemoniado. Hoy día, pues, un ataque epiléptico y no hay nada de endemoniado. Una persona que hablase de diferentes lenguas, tuviese, lo que decías antes, lenguas pues, desconocidas para ellos, hablaba pues latín y no había estudiado nunca latín, una persona inculta. Una persona pues que supiera cosas del futuro o de pasado y se pudiese demostrar, está endemoniado, es poder del demonio. Hoy día hay unos efectos dentro de la parapsicología que una persona normal, con unos poderes, que pueda hablar lenguas, que pueda tener evidencia, precondición, etcétera, no tiene por qué estar endemoniado. Entonces hay que descartar siempre, hay que ir descartando todos estos casos. Después, por último término, hay que ver ya, en último término, yo siempre os recomiendo, si da algunas conferencias a sacerdotes, etcétera, digo, sobre todo, antes de decir, bueno, me lo creo, está endemoniado, hablen con él, si es de un pueblo, hablen con el sacerdote del pueblo. Las familias se conocen, ¿no? Esa familia viene una raíz de loco, se va a volver medio loco y histérico, lo otro también. Hablen con el médico. Ciertamente habrá médicos que no creerán en nada de los problemas de parapsicología, son médicos, me parece, muy científicos, y los venero y los respeto, dice 2 y 2 son 4 y nada más. Pero en fin, existen problemas de parapsicología paralelos, pues a veces a la medicina. Pues entonces hablar con el médico que me conoce, qué caso tiene, qué le parece, etcétera. Y si después se viera esto que realmente es algo extraordinario, una aversión a los sagrados sin darse cuenta inconscientemente, etcétera. Entonces, bueno, vamos a pensar, se pide permiso al obispo ya enviará a un sacerdote y que se haga pues el rito que sea necesario. Luego, sí. Perdón, no te iba a decir que luego si puedes nos cuentas algo de cómo es ese ritual. Sí. Continúa así. Yo te iba a decir que fuera de España, en Francia, me llamaron que por favor fuera, había mucho interés, había un hijo de una persona, un escritor de una familia muy conocida en Francia, y me dijeron, hombre, mira, yo ahora tengo que ir, pues venga, padre, tiene que venir, o pedimos, en fin, una serie de recomendaciones, y al final fui. Y fui pues con un médico, un chico joven, médico, estudioso, conocía bastante la parapsicología por científico, hoy día ya es un médico bastante, muy buena categoría, ya ha dejado todo eso de parapsicología, cree alguna cosa, pero bien me acompañó. Entonces pedí a un sacerdote que también me acompañara, sacerdote de aquella diócesis, miren, vengan ustedes, y así que me enviaba por el señor obispo, pues vengan también ustedes. Y bueno, una serie de efectos que me explicaban qué pasaba, que había levitaciones, que se levantaba la cama, que pasaba volando, etcétera, que se aparecía en tal esquina el diablo, que había manchado la pared, una serie de cosas. Pero estuve yo 2 horas pensando, Dios mío, pero ¿y cómo? Bueno, ya haremos un exorcismo, pero vamos despacio, vamos a pensarlo, vamos hablando. Al cabo de 2 horas de hablar, el paciente me dice, oiga, padre, en francés, padre, por favor, ¿me podría confesar? Ave María Purísima. Bueno, pues era un ático, una especie de palacio muy grande arriba, había una escalerilla, subimos arriba, una terraza, los coches se veían pequeños, y bueno, ese tío está loco, eso ya se ve clarísimamente, mira si se ve burro, un hombre que me dice confesarse, es que el diablo no sé qué confesar, si está poseído, nunca se ha confesado el diablo. En fin, yo rápidamente, no, mire, vamos rápido, se lleva solución y Dios misericordioso, no, desde que nací, desde mi juventud, por favor, déjeme. Me tuve un mal rato, pues, después bajé abajo y me perdonen.
ese señor está bien y ese señor se ha querido confesar, está en gracia de Dios, el próximo día que venga a misa, que comulgue y nada más, y no tiene el diablo si no se hubiese confesado. Se enfadó la familia, incluso fueron a ver al arzobispo de aquella diócesis y me dijeron que yo les había defraudado, etcétera, etcétera. Tuve que hacer un informe sobre esto. Bien, ya está, sí. Curioso. Esta noche ese viaje nos lleva a conocer más detalles de exorcismos y de posesiones. Tomás, ¿hay un sexo determinado o un tipo de personas determinadas que puedan sufrir este tipo de problemas o no? Bueno, que estén poseídas. Sí. O pseudoposeídas. Sí. Claro, aquí yo diría pseudoposeídas muchas. La mente, una persona que dice que está poseída, que hay un diablo, que hay un ser, ya no diablo, a veces seres, entes bajos, también se ha hablado de entes bajos, etcétera. Pues entonces dimana un nerviosismo a los familiares, sobre todo si hay niños pequeños, o si hay animales, un perro, etcétera, o gato, o catalán, también es situación de angustia, y claro, se va haciendo un círculo vicioso que cada vez es peor. Hace poco yo recomendaba a una persona, yo mire, perdone, yo creo que esto, lo de usted, lo han mirado médicos, lo han visto videntes, le han dicho que uno tenía varios demonios, que poco a poco se irán, otros no, que es un espíritu, que se notan que les cogen las piernas, que tal. Digo, mire, vamos a hacer una cosa, es que yo quiero curarme como sea. Yo ya he hecho la bendición de la casa, he tirado agua bendita, he puesto unas cruces, unas medallas llevan, y yo no puedo hacer nada más. ¿Por qué no miramos por una hipnosis a ver si podemos sacarle esta angustia de no sé de por qué ha venido y vivimos en paz y vivan en paz, lo que sea, porque vivan en paz, porque realmente sufre la gente, sufre muchísimo, ¿eh? Vamos a dar más, insisto, conclusiones y sobre todo a ver de qué forma se puede ayudar a un montón de personas que nos han llegado contando que tenían ese tipo de problemas. Si te parece, Tomás, algunas formas de hacer los exorcismos, ¿cómo es el ritual? ¿De qué forma? Mira, antiguamente había unos rituales, en el ritual romano, que además teníamos un ritual toledano para la diócesis de Toledo, el ritual de las diócesis tarraconenses, aquí en Cataluña, etcétera. Había unos libros atrás con una serie de oraciones. Hoy día, pues, realmente se deja un poco al límite, una plena libertad. Hay unas características para hacer un exorcismo, primero todo, pues el permiso del obispo, que sea un sacerdote, permiso del obispo, que procure hacer penitencia, sobre todo antes de hacer el exorcismo, pues ayuno y un poco de penitencia, después tomarse un poco en serio, ¿verdad? Y después, pues ir acompañado, pues si puede ser por otro sacerdote, por una persona, un clérigo, un seminarista, etcétera. Y después sí, llevar estola de color morado, es un signo de penitencia, una estola. La estola no sé por qué, es esto que pasa, que va encima de la alba, que además que lleva flequillos, incluso a veces toca el suelo, debe ser un poco para descargar posiblemente, los egipcios ya lo cogían así, es algo que limpia el cuello, por eso lleva una cruz en el cuello, mirando esotéricamente, o vaya, es un ornamento sagrado, una estola morada, hacer agua bendita con agua y sal, con todas las oraciones, hacer una serie de imprecaciones. Pero decía, sobre todo en todos los rituales he encontrado, y tengo en casa algunos antiguos, que el sacerdote que hace el exorcismo no tenga miedo al diablo, porque si le tiene miedo y va con cuidado y con respeto, es posible que entre él, que piense que va en nombre del obispo, en nombre de toda la iglesia, en nombre de Dios Padre, como decía la oración, Dios Creador, Jesucristo Redentor, es Hijo de Dios, te ha llamado por tan el espíritu inmundo de esta criatura, etcétera, tomando en nombre de Dios, tomando por la pasión de Cristo, etcétera, pero fuerte, con imprecaciones fuertes, etcétera, y ir rezando. Ya, y no tener miedo al diablo. Yo creí que era usted un experto. No hay expertos en esto. Seguro que usted sabe tanto de posesión como cualquier sacerdote. Su hija Regan no dice que es un demonio, dice que es el demonio mismo. Si usted hubiera visto tantos locos como yo, comprendería que eso es lo mismo que decir que eres Napoleón Bonaparte. Me pregunta usted de qué creo que es lo mejor para su hija. 6 meses en observación en el mejor hospital que encuentre. Muéstrame al doble de Regan, con la misma cara, con la misma voz, todo igual. Y yo sabría que no es Regan. Me lo gritaría en las entrañas. Le digo que eso que está ahí arriba no es mi hija.
Yo quiero que usted me diga con certeza que a mi hija no le pasa nada más que en el cerebro. Dígame que sabe con certeza que un exorcismo no serviría de nada. Dígamelo. Sí, necesitamos pruebas. Queremos saber si realmente Satanás penetra en las almas. Se hace con los cuerpos, anula voluntades, posee. Y si su poder llega hasta ahí, ¿de cuántas personas se ha apoderado? ¿Qué número de víctimas desea? ¿Quiénes son más propicios para caer en sus manos? Pero, ¿realmente es responsable Lucifer de esas posesiones? ¿O se trata de otra cosa? Intentaremos obtener conclusiones en compañía de nuestro invitado. Y volvemos de nuevo a Barcelona, donde está nuestro invitado Tomás Gumi. Tomás, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, continúa. Ahí estaba esa tercera introducción que pretende sobre todo dar... Unas conclusiones rápidas, sí. Quizá la primera, no hay tantos poseídos, lo llevas diciendo a lo largo del programa, como se piensa, ¿verdad? Sí. Yo diría en primer lugar, para que las cosas claras, yo creo con el diablo, con el demonio. O sea, que no se imaginen que, mira, un sacerdote que no cree, no, yo creo con el demonio. Creo que no hay tantas posesiones como se dice, además por los muchos casos que he visto, pues posiblemente tal vez un solo caso, no sé, era en un pueblo fuera de aquí de Cataluña, me pidieron ya con permiso del obispo, fui, estuvo presente el párroco, hubo una serie de efectos que ya no podía saber que yo estaba tocando alguna cosa sagrada, no podía saber que aquella agua pues era agua bendita, había unas gotas de agua bendita dentro y no era un agua normal, del grifo directamente, no podía saber, pero antes de entrar ya la madre con aquella agua o yo con la mano, una cruz muy pequeña escondida, iba a tocar, eso quema la madre, su mano está quemando, etc. Estuvimos rezando, estuvimos 2 días, parece ser que fue mejor, una persona que comulgaba frecuentemente, un momento pues dejó de comulgar. Pero vaya, yo creo como existe el diablo. Ahora, yo también pienso que Dios es nuestro Padre. Y no hay ningún padre humanamente que coja a unos niños pequeños, los ponga dentro de una jaula de leones y diga, mira tú, defiéndete, a ver qué hacéis. Realmente es difícil poder luchar contra un ser que no ves. Porque claro, yo puedo luchar con una persona humana como yo. Puedo tirar una cosa a la cabeza, puedo ganar o puedo perder. Pero un ser que no ves, que te ataca por delante, por donde quiera, y constantemente, es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que como Dios Padre no nos deja mucho caer en manos del diablo, ¿verdad? Lo tiene un poco atado. Ya. ¿Cuántos casos? No sé, yo diría muy pocos. Sí que conozco a veces casos de chicos y chicas que por llevar una oposición a su familia, que era muy religioso, o estuvieron en un colegio religioso, o por otras circunstancias, pues han hecho pactos con el diablo, han hecho una carta, han firmado que le dan su vida, le dan su alma, que se entregan totalmente, se ha entregado, en fin, pero realmente los ritos sexuales, los ritos los que sea, pues sí, todo eso ha ido muy bien. Pero después lo he visto bastante normales, o sea que pensaban que tendrían muchos más poderes y que serían millonarios y dominarían a los demás, y he visto que más o menos lo que he visto continuaban igual. ¿Cuántos hay? Muy pocos, yo diría. Personas que son más propicias, no quiere decir que sean todas estas personas que voy a decir, pero aquellas personas que a veces pues tienen unas depresiones, o tienen un histerismo, o tienen una idea que todo va mal y que todo va mal y que no es por culpa de ellos, etcétera, pues posiblemente a veces son más fáciles de coger. La persona que está poseída es responsable. Pues no lo sé, esto sí que ya no te puedo decir si realmente es que ha entrado y por qué ha entrado. Pues ya digo, yo he visto poquísimos casos de personas poseídas. Afortunadamente. Y como dato importante, una persona que está realmente poseída tiene una aversión absolutamente total contra cualquier cosa que sea... Cualquier cosa sagrada inconscientemente, no que vos sepa. Ya. Por ejemplo, hay una película, una película que es una chica que está en un internado y hay un sacerdote jesuita que dice, me hace una prueba, coge 3 sobres iguales, pone 2 papeles dentro, un papel doblado dentro del sobre, otro papel,
En uno, dentro de aquel papel doblado, pone un papel en blanco, en otro papel en blanco y otro una estampa. Se cierra los sobres e inconscientemente, me decía el padre jesuita barajó, movió los 3 sobres para que no pudiese coger la mente, la chica en qué sobre estaba la estampa, y cogió, dio vueltas y dijo, mira, lleva esto a la madre, tal, o baja esto tal a la madre. Y cuando cogió uno, parece que era el segundo, no sé, el tercero, no recuerdo, pues no, eso no toco, eso quema, tal y cual. En un caso de posesión pascual. Esto es una película que se hizo, que después iban volando por encima de los bancos de la iglesia, etcétera. Pero bueno, quiero decir una cosa inconsciente, sobre todo aversión a lo inconsciente. Una persona que entre a la iglesia no tiene una posesión. Que llama al sacerdote, que se quiere confesar, no tiene una posesión. Que pida que le bendiga unas imágenes, una virgen, un escapulario, una medalla, no tiene una posesión. Afortunadamente, como dice nuestro invitado Tomás Gomí, no hay tantas como creemos y posiblemente muchas de las causas de esas supuestas posesiones, de casos que a nosotros nos están llegando de personas que están endemoniadas, puedan ser otras. Yo he sido de los primeros que he dicho que la Ouija, este juego tan inocente, dentro de los juegos de parapsicología o experiencias, es el único que realmente puede hacer daño. He estado muchos años de profesor en un instituto, ahora este año ya me he jubilado, y me he encontrado con chicos que hacían Ouija y realmente en algún caso recuerdo que fueron a la montaña, era invierno, aparecieron cosas raras, de tal manera que 2 chicas tuvieron que dejar el instituto, tuvieron que estar enfermas. El padre de una de ellas era psicólogo, la otra chica, su madre era médico, psiquiatra, y yo, ¿cómo os dejan ir ustedes a la noche y todas esas cosas? Una cosa de miedo entre ellos, etc. Pero mirad, se hace un canal de fuerza, sobre todo si son gente joven, alrededor de la Ouija. Si una persona pudiese ver la aura, vería pues que hay un destello de la emoción, de la intensidad con que se está hablando, sobre todo si se ve que se mueve un poco el vaso, aunque sea que uno lo mueva, etc. Pero hay un canal de luz blanca de fuerza. Además de los demonios, también yo creo bastante, he estado en el Nepal, conviviendo una temporada con los lamas, creo un poco bastante con esos espíritus bajos, nos podemos llamar almas en pena, etcétera, y creo que con esos espíritus bajos y esos espíritus que buscan luz, entran y curiosamente siempre cogen a la persona más sensible, obviamente es una chica, y la que es un poco más histérica, más nerviosita, son las que quedan más cogidas, sobre todo las chicas. Entonces, en esto hay que ir con mucho cuidado. Luego, hijas, son las cosas que me da miedo, sobre todo si se trata de cosas de juventud. Somos la mayoría de las veces, casi siempre somos nosotros que inconscientemente movemos. Solamente me he encontrado un solo caso, voy terminando, pero si no parece que hablo demasiado. Solamente un caso, un joven me dijo hace muchos años, padre, yo juego con la Ouija y se mueve. Digo, mira, también la toco con el dedo y también se mueve. Digo, padre, mirando y se mueve. Digo, eso lo tengo que ver. Fui a su casa, miré, como Ouija, ¿quién ha venido? Y se puso a dar vueltas, solo una cosa redonda, con unas de esos que lleven, como vendían en unos locales, y dice, y pone Don Tomás. ¿Qué día es? Y moviéndose sin tocar a nadie, el chico y yo, sábado. Digo, oye, haz el favor de irte, cerré la puerta, cambié sin hacer ruido la dirección de la Ouija, lo cambié todo, me hice preguntas y contestó. Dije, mira, chico Jesús, olvídate totalmente para toda la vida de la Ouija. A poco tiempo se ponía enfermo, sus padres estaban fuera, tuvimos que ponerle en una residencia, por la noche veía luces que entraban por dentro, etcétera. No pudo hacer la carrera de medicina, no pudo terminarla. En fin, y eso me da mucho miedo, esos juegos así de la Ouija. Por eso hemos querido, para dar de nuevo un toque de atención a ese juego que puede traer muchos problemas que pueden desembocar en supuestas posesiones, pero que quizás se han producido por otro tipo de cosas. A veces se complican cuando las personas van a videntes, sobre todo gente extraña que te dice cosas extrañas como esta de que puedes estar endemoniado. Sí, a veces, yo no lo digo verdad, pero a veces hay gente que dice que limpia, yo no me meto con nadie, y una limpieza de estas pues pueden pedir 200, 300 mil pesetas y pueden verlas, etcétera. A veces se ahuma más la habitación que se limpia, no, otras veces no, ¿verdad? Pero en fin, vamos a tener un respeto para todos. Pues yo aconsejaría que, primero de todo, pues hacer que un sacerdote venga y bendiga la casa, es una limpieza de la casa.
Y después, pues sí me parece que unas presencias, a veces sí que podría ser, ya hablado de eso Santo Tomás, que pasamos del purgatorio, el purgatorio pasan a veces en el lugar donde ha estado. Yo me encontré un caso aquí en Barcelona, que había unos ruidos, que fue la policía a esta casa diciendo que estaba la viuda moviendo armarios y por armarios grandes y cómodas muy grandes. Usted pues no había ningún armario grande, ninguna cómoda. Y la policía se llevó unas denuncias y no había nada. Y hasta se celebraron unas misas. Se hace decir una misa, tres misas por el difunto fulano de tal, y que descanse en paz y que nos deje un poco en paz. Esa sería la recomendación, y quedar ya tranquilos. Y quizá también cuando uno piensa en negativo o va pensando que es mala suerte, a lo mejor está generando toda esa mala onda para que las cosas salgan mal. Exactamente, sí. Cuando uno dice me pasará esto, tengo esa desgracia tal, llega un momento pues que al final pasa. Uno dice me voy a caer por las escaleras, al final piensa que te caes y te caes de verdad. Llegamos casi al final, Tomás. Vamos a dar algunas normas para que esto no ocurra, algunos consejos para que no nos metamos en estos campos extraños. ¿Qué puedes decirnos? Pues yo diría que así como vamos por la calle, por el campo y vemos un poste con una calavera, etcétera, alta tensión, no tocar y no lo tocamos, yo recomendaría que ciertas cosas dentro de la parapsicología o ritos satánicos o entregas satánicas, etcétera, yo no las tocaría, lo dejaría un poco de lado por si acaso. Tener confianza, si uno tiene fe en Dios, tener confianza en que si las cosas salen mal, pues no sé, mirar de esforzarse uno más y no decir eso es culpa del demonio. A veces somos nosotros que nos salen mal las cosas por nuestra manera de ser. Y tener, pues no sé, una esperanza que somos hijos de Dios y estamos protegidos con una coraza áurica, como dirían en la India, y esa coraza áurica es nuestro bautismo, ser hijos de Dios, y no puede entrar el demonio, aunque quiera entrar, no puede entrar, no entra. Y nada más, ser felices. Dime. Y que frente quizá a la creencia del demonio que nos puede hacer daño, también está la creencia quizá más potente de ese ángel de la guarda que nos está constantemente ayudando, ¿no? Está al lado nuestro, y que existe el demonio, pero también está el ángel de la guarda al lado nuestro. A veces tenemos que aquellas oraciones que se decían de antiguo cuando éramos pequeños, que nos defiende de noche y de día. Sería una buena cosa. Afortunadamente estamos protegidos. Sí. Afortunadamente no hay tantas posesiones como parece y son otra serie de causas, a veces parapsicológicas, a veces creadas por nosotros mismos. Atentos con esos juegos. Tomás, gracias. Igualmente, buenas noches. Disfruta de esa ciudad bonita que tenéis en Barcelona. Ya nos contarás lo que vives por ahí. A ver si nos vemos por allí. No estaría nada mal. Un fuerte abrazo. Gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias a vosotros. Y a toda prisa terminamos. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo junto a nosotros. Mañana más, el código secreto y teletransportados, temas que no tenéis que perderos. No faltéis. Disfrutar de las vacaciones o del trabajo en este verano español y disfrutar de la radio. Mañana nos vemos. Cuidaros. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco después de las noticias de las 3. Pasan algunos minutos a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Y volvemos con nuestro mágico sonido aquí a las ondas de Radio Nacional de España. Jesús Aroca cuida nuestro mágico sonido, nos está metiendo prisas porque quiere irse de vacaciones cuanto antes. Nosotros le decimos que esté tranquilo, que si no le teletransportamos, que va a ser esa segunda curiosa historia de la cual os queremos hablar esta noche. Y habrá más todavía, algunas experiencias de algunos de nuestros compañeros en una sección que tenemos preparada, pero antes, escuchar lo que nos cuenta Robert Goodman. Y nuestro invitado al que ya saludamos, Robert Goodman. ¿Cómo está, Robert? Muy bien, gracias, Miguel. Para mí un placer absoluto que estés en nuestro programa, tenía unas ganas tremendas de conocerte. Los sábados no nos dejaban y por fin estás aquí. Antes de empezar, Robert, bueno, ¿te dedicas a esto hace mucho tiempo? Nos has estado contando un poco de tu vida, pero ¿te dedicas a investigar esto hace mucho tiempo? Pues, mira, yo te decía en otra ocasión de que yo era químico investigador, pero yo he investigado toda mi vida y he tenido la suerte de tener ciertas experiencias psíquicas, posiblemente desde los 9 años, entonces siempre he tenido la mente abierta para buscar y intentar encontrar un poco de verdad ahí afuera. Desde los 9 años, experiencias psíquicas, ya me lo contarás en otra cosa. Sí, por supuesto. Lo que sí nos interesa, antes de empezar con este primer argumento de las teletransportaciones, en una ocasión dijiste que en un lugar en la India había un libro donde estaba escrita toda la historia de los personajes, de las personas de la Tierra. Nos llamaban personas interesadas en ello. Mínimamente, cuéntanos qué es esto y dónde está este lugar. Esas
hojas de palmera son, donde está escrita la historia de cada uno de nosotros. Mira, en un lugar, un barrio de una ciudad del sur de la India llamado Bangalore, hay una colección de información escrita sobre hojas de palmera. Hay más de 1 millón de estas hojas. Fueron escritos hace 800 años, siguiendo una tradición oral de más de 5.000 años. Y en estas hojas están escritos los 72.000 distintos estilos de vida de todas las personas que han vivido, viven o vivirán en la Tierra. Eso quiere decir de que si en este momento hay 6.000 millones de personas en el planeta, entonces 6.000 millones dividido por 72.000, no lo sé qué cifra da, pero imagina algo como 600 personas, tendrán un estilo de vida idéntica. Personas de distintos continentes y distintos países, pero los cambios importantes en su vida y su profesión y su resultado final serán idénticos. Ya. ¿Tuviste ese lugar? ¿Viste esas...? Yo he estado en este lugar, he tenido la oportunidad de que buscaron mi propia hoja y me leyeron la hoja, y yo estaba tan sorprendido sobre las cosas que han dicho de mi pasado, de que eran correctos en 95%. Entonces no tengo ninguna razón de pensar que lo han dicho sobre mi futuro es incorrecto. El futuro nos dirá. Lo dirá, pero te decían cosas del futuro. Sí. Sí, estaba toda tu vida. Todo, hasta el día de la muerte y la fecha y dónde. Sí, nos preguntan si habías leído el final. ¿El lugar de la muerte? Sí, la edad y... Claro, es que muchas personas no quieren saber esta información porque imagina que vas ahí y te dicen, bueno, mañana cuando sales de aquí... Te toca. Ya. Qué curioso. ¿Se puede visitar fácil? Bueno, lo dejamos. ¿Será...? Sí. Mira, cuando... Si cualquier persona tiene la oportunidad de visitar este lugar tan insólito, entonces siempre encuentra un montón de gente de todos los países del mundo esperando su turno, ¿no? Ya. De cualquier forma, será un tema, si quieres, que toquemos en otra ocasión, ¿te parece? Sí, por supuesto. Y a lo mejor algún día me encantaría poder hacer ese viaje contigo, ya que somos también apasionados de la India, a Bangalore, a ver ese lugar. Porque yo sí quiero saber ese final, si está ahí. Este es nuestro invitado, Robert Goodman, pero esta noche nos va a hablar de otras cosas. Y empezamos a hablar de este primer tema, las teletransportaciones, después de la primera introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Hace algunos años la Marina americana hizo 2 pruebas secretas con 2 barcos, el Idaho y el Eldridge. Se llamó Operación Filadelfia, basada en la teoría del campo unificado de Einstein. ¿A qué se refiere? Antimateria. Habían alcanzado una fase que desintegraba los barcos y luego los recuperaba. Pero el Idaho nunca volvió. Busque la radio, Savage, y avíseme. Ocurría en Norteamérica. Era un experimento. Se pretendía hacer desaparecer un barco. Entraba dentro de las pruebas que hacía el ejército para hacer invisibles a sus naves. Y al parecer, la prueba funcionó. Y el barco y toda su tripulación desapareció. Era el experimento Filadelfia. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Qué pasó con los tripulantes? Escuchemos a nuestro invitado. En primer lugar, Robert, preguntarte si esto realmente es así o es una ficción simplemente. Lo que contaba un poco de ese barco que desaparece, el experimento Filadelfia. Bueno, en estos días de los expedientes X es la frase, el eslogan que oímos todos los lunes, es que el gobierno niega todo conocimiento. Entonces estamos, como siempre en estos temas, en el reino de la especulación, pero hay suficiente materia escrita de investigadores muy serios quien casi se meten la mano en el fuego de decir que sí existió este experimento. Ajá. ¿Nos lo cuentas un poco cómo fue? ¿Cuándo ocurría?
Sí, ¿Cómo ocurría? mira, el experimento de Filadelfia ocurrió en julio de 1943, pero tengo que dar un poco de preámbulo que no está en el libro publicado sobre el experimento de Filadelfia. Aquí me gustaría hablar de un científico que era como tantos en los Estados Unidos y tantos en tantos países, que por su brillantez y su genio no estaba muy popular con el establishment, porque su ciencia era años luz delante de los tiempos y los intereses económicos del momento. Y entonces Nikola Tesla, que murió... Así se llamaba el científico, Nikola Tesla. Sí, entonces Nikola Tesla, en uno de sus experimentos con su transmisor de la energía, estableció contacto con unos extraterrestres alrededor de 1912 y 1914. Y entonces él estaba manteniendo esta línea de contacto con probablemente un grupo de extraterrestres de los Pléyades durante más de 20 años. Y entonces estas extraterrestres decía que ellos querían de que él organizaba o arreglaba una reunión con el presidente de los Estados Unidos, porque ellos estaban dispuestos de intercambiar tecnología, alta tecnología, para algunos otros ventajas que ellos necesitaban explotar en este planeta. Vamos por partes, ¿te parece? Porque lo que has dicho es muy fuerte. Sí. Había un científico llamado Nikola Tesla que curiosamente obtuvo el premio Nobel en 1904 Sí. por sus avances en la electricidad. Sí. Este científico, ¿de dónde era? ¿Ruso de por ahí? No, era yugoslavo, era serbio. Pero él ha ido a los Estados Unidos porque era la gran meca de la tecnología y las posibilidades por un pobre europeo. Sí, y él allí inventó una serie de aparatos con los que decía estar en contacto con seres extraterrestres. Bueno, él inventó la famosa bobina Tesla y por eso él recibió el premio Nobel, pero aparte de esto, él inventó un sistema de transmisión de energía en lo cual utilizando las mismas frecuencias de vibración de la Tierra, era posible conseguir electricidad gratuita para todo el planeta, pero claro, eso no está dentro de las líneas económicas de los políticos, ¿no? Y entonces él, gracias a ayudas de unos particulares, él pudo hacer algunos experimentos con una torre de más de 30 metros de alto que él construyó en Long Island para no solamente transmitir ondas de radio, pero también transmitir ondas de electricidad. Y él inventó el primer rayo de la muerte de la historia. Y este rayo de la muerte era efectivamente transmitía desde una torre muy parecida a una torre de radio electricidad a billones de voltios y millones de vatios, que era equivalente a transmitir por el espacio una bomba atómica. Ya. Y este individuo inventó ese aparato y, como te decía, mantuvo contacto al menos durante 20 años con seres extraterrestres de las Pléyades. Estos seres extraterrestres le dijeron que preparara una reunión con un presidente de los Estados Unidos y él convocó al presidente Roosevelt. Sí, exactamente, en el buque Pennsylvania en 1934. En el Pacífico. Entonces parece ser que en esta conversación se hizo un acuerdo de intercambio de tecnología por algunas cosas que han pedido los extraterrestres, pero información sobre esto solamente podemos imaginar. Ya. ¿De dónde salió toda esta información? ¿Cómo te has enterado tú de todo esto? Bueno, esta información, hay una serie de documentos tanto en el web, en el internet, y también en Inglaterra hay una revista que se llama Viewpoint Aquarius, y entonces en esta revista publica todas estas cosas sobre ovnis y sobre contactos oficiales en el pasado, etcétera, etcétera. Y de ahí ha salido un poco esa información. Sí. Bien, se da esa reunión, se llegó a mantener esa reunión entre el presidente Roosevelt y los extraterrestres, ¿no? ¿Y qué ocurrió después? Bueno, un poco después se hizo el primer experimentación de hacer un buque invisible.
siguiendo las instrucciones de esta raza alienígena. ¿Tú crees que eso vino de esa raza extraterrestre, no? Es decir, toda esa tecnología fue lo que se recibió de esos extraterrestres. La cosa que es cierto es que después de 1934 la ciencia física en los Estados Unidos de este tipo de experimento dio un salto cuántico. Parece ser que en muy pocos años han hecho un avance que no habían hecho en los previos 50 años. Entonces, en 2 o 3 años, un salto espectacular. Han hecho este experimento, no era todo de un éxito, aunque sí han hecho desaparecer un barco, pero parece ser que el experimento tenía 2 objetivos. Uno era operación invisibilidad y otro era hacer una brecha en el hiperespacio para que los extraterrestres podrían tener como una ventana abierta permanentemente para llegar a la Tierra y salir cuando querían, ¿no? Entonces, bueno... Espera, ¿no te molesta que te vaya cortando de vez en cuando? Es decir, 2 tipos de finalidades con ese experimento. Uno de ellos, hacer invisibles los barcos, que es lo que pretendía el gobierno norteamericano, en una etapa en la que estaban a punto de entrar en guerra. Y una segunda objetivo, quizá ya por parte de seres extraterrestres, que era abrir una ventana para poder penetrar ellos en el planeta. Sí. Eso fue lo que se pretendió con el experimento. Sí. Sigue contándonos. Bueno, entonces llegamos a 1943, ya Estados Unidos está en plena guerra con Japón, está perdiendo muchos buques porque la marina japonesa era bastante más avanzada, tenían buques mucho más rápidos y tenían una tecnología bastante más sofisticada referente a misiles y torpedos y todas estas artilugias, ¿no? Entonces estaban perdiendo muchos buques, tanto por parte de la armada, de la marina japonesa y también por los alemanes, que sus submarinos eran muy rápidos y estaban hundiendo los buques de la marina americana en el Atlántico en la guerra de Europa, ¿no? Entonces, claro, este asunto de camuflaje era absolutamente importante, y no solamente camuflaje por cámaras de infrarrojo, también camuflaje contra el radar, que para entonces todo el mundo tenía, ¿no? Y como Tesla para entonces ya tenía mucho más experiencia en la experimentación de algunos de sus patentes y inventos, según la información escrita, es que, bueno, en este experimento, donde antes mencionabas que estaba Einstein también, el Eldridge estaba literalmente llena de equipos electrónicos para poder hacer este experimento. Entonces, objetivo 1, hacer que el barco era invisible, pero la verdad es que el experimento era un éxito desde el punto de vista de la invisibilidad, pero un desastre desde el punto de vista de la forma que volvieron la tripulación después del experimento, porque estaban todos o locos o algunos se mataron unos pocos días después y otros tenían ciertas posibilidades muy psíquicas, podrían traspasar paredes, otros desaparecieron por combustión espontánea. En total, han vuelto completamente diferentes, y otros decían que han estado hablando con extraterrestres y muchas cosas muy extrañas. Pero lo curioso es que el barco desapareció. Estaba en el puerto de Norfolk, el barco. Bueno, el experimento Filadelfia salió del puerto de Filadelfia, entonces a unas, creo que era unos 15 kilómetros del puerto, entonces empezaban a encender todos los equipos a bordo y paulatinamente desapareció. Pero unos instantes después estaba visto en su punto de amarre en Filadelfia, justamente donde estaba antes de salir al puerto, y luego en Norfolk, en su astillero donde estaba construido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que estaba teleportado, de que se han desintegrado todas las moléculas del barco y estaban transmitido mediante el espacio a sus distintos puntos donde estaba en el pasado. Hasta que alguien apagó todos los aparatos y
sin terminar la teleportación total del barco desde su punto en el presente a su punto en el pasado, que era Norfolk, porque estaba en Norfolk en el pasado, alguien se apagó todos los aparatos y entonces había una vuelta en un instante de tiempo de toda esta materia teleportado a su punto de origen. Y claro, eso era un proceso tan rápido de que las mismas moléculas de la tripulación no podrían asimilar el cambio y como consecuencia dejaba sus moléculas en otros estados de la física. Y por lo tanto tenían estos dones o cosas que podrían hacer después. Ese fue un poco el problema que vivió la tripulación, que según cuentan la historia estaban de repente en un bar, la gente que había estado en esa experiencia y desaparecían delante del resto de la gente que estaba allí. Otros murieron en combustión espontánea, como tú dices, e incluso otros comentaban que habían estado en contacto con seres extraterrestres mediante esa experiencia, ¿no? Sí. Entonces, aparte de ser un éxito desde el punto de vista de los extraterrestres, que la brecha sí fue abierta, y está abierto desde entonces, justamente en el momento entre que desaparece el barco en Filadelfia y reaparece en Norfolk, hay un espacio de tiempo. Es justamente en este momento cuando el barco no está ni en un sitio o otro sitio. Por lo tanto, probablemente está en otra dimensión, y está en esta otra dimensión donde la tripulación tiene la capacidad de ver a estos seres que están en otra frecuencia y otra dimensión. Este experimento, antes de pasar a otros casos, estaba relacionado con Einstein. Einstein estaba también allí un poco metido en todo este asunto. Sí, Einstein también estaba ahí porque estaba interesado en la faceta de la antimateria. Claro, es que la antimateria, toda la dirección de rotación de los electrones y las partículas subatómicas están opuestas de la dirección de rotación en la materia, ¿no? Y con estos campos magnéticos tan altos, que se pretende es cambiar la dirección del spin o la dirección de la rotación para que haya una repulsión entre la materia y la antimateria. Y justamente cuando hay una repulsión, entonces desaparece. Claro, el problema es en el proceso inverso, cuando quieres que la antimateria y la materia vuelve a su configuración inicial. Eso es muy peligroso pero claro, estaban probablemente ayudados por esta tecnología de los extraterrestres y habrá unas claves para poder hacerlo. Pero normalmente sabemos que cuando, por ejemplo, un agujero negro es una zona de una gravedad infinito, y entonces ahí es un agujero negro porque atrae toda la materia del universo, pero también el otro lado del agujero negro hay un antiagujero negro, y sutilmente separado para que si se combinan no desaparece nada. Y eso es el problema en este experimento, de que no era un éxito total porque la tripulación no volvieron sanos y salvos. Si eso hacían en 1943, 47, cualquiera sabe lo que pueden estar haciendo ahora, ¿verdad? Pues como continuación de este experimento, se empezaban a hacer una serie de proyectos llamado el proyecto Phoenix, Phoenix 1, 2 y 3, en una base antigua en Long Island. Bueno, los ovnis funcionan, bueno, Dios sabe cómo funcionan, pero hay muchas teorías sobre ello, ¿no? Y una de las teorías son las máquinas de electrogravitación, lo cual generan campos magnéticos muy grandes, y está visto de que los campos magnéticos tienen efectos sobre la mente y también sobre el lugar en el espacio de los objetos. Hay muchos casos de nubes que han aparecido incluso en campos de batalla, y regimientos enteros de hombres han desaparecido. Eso es cierto. Pero desaparecen, no vuelven a unos kilómetros después. Y hay otros casos donde efectivamente aparecen en Brasil o en Nueva Zelanda. Entonces, este caso ha sido quizás una mini teleportación. Una prueba quizás de algo que a lo mejor te pasará en la vida, no sé. De esas cosas
cosas nos vas a hablar enseguida. En la segunda parte, brevemente nos acabas de contar el proyecto Fénix. Hablabas de 1, 2 y 3, algo que se fue desarrollando después de lo del experimento Filadelfia. ¿Qué ocurrió? Sí, entonces parece que, como decía, que la brecha en el hiperespacio estaba abierta, los ovnis tenían su autopista a la Tierra abierta y podían visitar cuando querían. Y pues, algunos investigadores dicen que incluso han hecho sus bases en la Tierra. Bueno, parece ser que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho estos avances en proyectos de invisibilidad y teleportación, pero con la intención de diseñar una máquina de tiempo, y eso era en el Fénix 1, 2 y 3. Entonces parece ser que solían proyectar personas en el futuro y luego estaban en contacto con ellos a través de sus dispositivos electrónicos para que ellos estaban describiendo que podían ver en el futuro. Entonces, esta base se llama Montauk, está en Long Island, New York, y proyectaban una serie de personas al año 2014, creo que era, y decían que, bueno, New York ya no estaba, era un desierto, pero la zona donde él estaba en aquel momento, en el futuro, estaba rodeado por un muro muy grande, y de que más allá del muro no había nada. Absolutamente nada, desierto puro. Y dentro del muro también desierto, pero algunas construcciones muy parecidas a pirámides, ¿no? Entonces, no sé si recordáis que hace un año más o menos había una película que se llama Stargate. Stargate hablaba de un proyecto militar de abrir una puerta a otra dimensión, que era una dimensión estilo de Egipto, donde había muchas pirámides. Pues esta película estaba basado en uno de los libros que está escrito sobre los experimentos de esta base en Montauk, ¿no? Sobre los Phoenix 1, 2 y 3. Pues mira, este experimento fue terminado en 1979 porque parece ser de que por algún error han teleportado desde el hiperespacio un monstruo y luego no sabían cómo quitarlo, entonces lo han cerrado todo y este monstruo está por ahí, sí. Pero en esta dimensión, y según los libros no saben cómo hacerlo volver su espacio, entonces eso me hace pensar en el chupacabras. Curioso. Hay más cosas que queremos contarles esta noche, después de esa segunda introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Y a toda prisa a contar más casos de teleportaciones que existen en el mundo. Lo que imaginaba. La isla de Rapa Nui. ¿Cómo? Solo hay 3 lugares iguales en la Tierra. El Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo y el Mar de los Barcos Perdidos, frente a la isla de Pascua. Donde estamos ahora. Deme los prismáticos. Esta era nuestra última posición. Este círculo marca los límites hasta donde podíamos haber volado. No llevábamos más combustible a bordo. Así que si esa es la isla de Pascua, estamos a 5.000 millas de nuestra ruta. ¿Cómo pudimos llegar? Alguien nos trajo. ¿Desapareció? No seré yo quien ceda ante un desvalismo. Otras veces, este extraño fenómeno ocurre de forma diferente. Unas personas que viajan tranquilamente con su vehículo por las carreteras españolas, de pronto atraviesan una extraña niebla que no se sabe de dónde procede y aparecen en otro país, a miles de kilómetros de distancia. Dicen que ha ocurrido muchas veces, más de las que conocemos. ¿Qué se esconde tras ese fenómeno? ¿Cómo sucede? Escuchemos a nuestro invitado.
Ahí en esa introducción mezclábamos dos fenómenos. Uno de ellos, el Triángulo de las Bermudas, donde se dan desapariciones, de las cuales nos tendrás que hablar, y es otro fenómeno que se da aparentemente muchas más veces las que creemos, de personas que van tranquilamente por una carretera, ha ocurrido en España, dicen, y de repente pasan un túnel, una niebla, y aparecen en Perú o en cualquier otro lugar. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Ocurre realmente? Yo personalmente creo que ocurre. No he tenido esta experiencia de teleportación, pero he tenido experiencias parecidas. ¿Tú personalmente? Personalmente. Si mis experiencias eran reales, entonces ¿por qué no van a ser reales estas otras experiencias? Antes estuvimos hablando de la tecnología de los alienígenas. Esta tecnología habrá que pensar que sería probablemente, años luz delante de nosotros muy difícil medir, pero cientos de años delante de nosotros sí puede ser. Y los alienígenas no siempre están en nuestra frecuencia. Eso quiere decir de que para ellos, entre ellos, son seres físicos, pero para nosotros, en el lugar donde están en este momento, están viendo a nosotros, pero nosotros no a ellos, porque están en otra frecuencia de vibración. Entonces, imagina de que hay unas alienígenas que quieren hacer cierto tipo de experimentos con seres humanos. Pues pueden hacer que aparezca una niebla desde la nada, aparentemente. Pero desde la nada no es cierto, porque aunque no hay nubes, siempre hay humedad y siempre hay oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y otros gases en la atmósfera. Entonces tendrán quizás una tecnología para hacer nubes instantáneas y luego usarían estas nubes de tal manera combinado con campos magnéticos y otros campos que ignoro, para hacer ventanas transdimensionales para llevar a las personas a otros países. Pero justamente en el momento entre que desaparecen y que aparecen, entonces probablemente están haciendo experimentos con ellos. La persona cuando reaparece no recuerda de que ha sido experimentado o ha sufrido un experimento, pero aunque quizás cuando estaba en Madrid y luego cuando está en Brasil solamente han pasado 5 minutos de tiempo de la Tierra, probablemente en esta otra dimensión donde la escala de tiempo es diferente, a lo mejor ha estado equivalente a nosotros a semanas o años, y Dios sabe qué han hecho los extraterrestres con ellos en este tiempo. Ya. ¿Me explico? ¿Conoces algún caso de alguien que haya tenido esta experiencia y que recuerde o que haya contado algo parecido? En eso de la niebla, no. 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 Ya. Pero en otros casos, sí, evidentemente, sí, cuando hay abducciones siempre cuentan que han tenido experiencias de algún tipo extraño, ¿verdad? Pues conozco de personas que me dicen que han tenido estas experiencias, pero claro, siempre estamos en lo mismo. ¿Cómo se puede comprobar de que han tenido? Hay que creerlos, ¿no? Hay que creerlos o no creerlos. Entonces, la intuición de uno normalmente es verídico, ¿no? Pero muchas veces la intuición, no, ese miente, ¿no? Y el otro sí, yo creo que eso puede ser verdad, pero hay que intentar comprobarlo, ¿no? Yeah. Y eso es el gran problema en estos casos, ¿cómo comprobarlo? Ya. Han contado muchos casos de estos, damos una información ahí en la introducción también del Triángulo de las Bermudas. Sí. ¿Tiene que ver también esto del Triángulo de las Bermudas y esos otros 11 triángulos que dicen que hay en todo el mundo, con estas posibles puertas, con lugares donde los extraterrestres pueden entrar, salir, hacer teletransportaciones? Sí, sin lugar a dudas, porque cuando desapareció el Eldridge en el experimento de Filadelfia, dejó detrás de sí una neblina verde, y muchos de los testigos que han visto barcos desaparecer en esta zona, pero como testigos, barcos desaparecer en el Triángulo de las Bermudas, siempre han visto
visto la zona rodeada por una neblina verde, ¿no? Entonces parece ser que hay una relación. Y hay anomalías magnéticas en la zona del Triángulo de las Bermudas. Cuando los aviones sobrevuelan esta zona, las brújulas no funcionan. Los giros, los instrumentos que tienen los barcos tampoco funcionan. Entonces, claramente hay algo pasando con el campo magnético. Ya, pero ¿puede ser algo natural o tú crees que puede ser algo creado por seres alienígenas? Esta tierra está muy vieja y sabemos muy poco de ello. Ha vivido miles de civilizaciones en esta tierra y los registros que tenemos sobre la historia de la Tierra son muy recientes, pero poco a poco los arqueólogos van descubriendo rasgos de otras civilizaciones que vivieron no solamente hace 12.000 años, pero también hace millones de años. Hay todo una parte de la arqueología prohibida donde arqueólogos encuentran cosas que no pertenecen a la época en que están investigando, pero estos objetos están archivados, otros expedientes X, ¿no? Porque no saben cómo están ahí, ¿entiendes? Entonces, bueno, puede ser de que estas cosas que pasan son vestigios de otras civilizaciones de la Tierra, posiblemente ayudados de otras razas de alienígenas, quién sabe. Ya, hay más casos de lo que parecen, ¿verdad? Sí, sí. 3 últimos minutos nos faltan, Robert, de este primer tema para que nos des soluciones a este enigma. ¿Qué puede estar provocando el hecho de que la gente vaya tranquilamente con su coche, aparezca y desaparezca en un sitio, desaparezca en un sitio y aparezca en otro sitio a miles de kilómetros, cientos de cosas extrañas sucedan en el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué lo está provocando? Quizás seres extraterrestres o puede haber otras explicaciones. Y luego lo del chupacabras que nos has contado, esa experiencia de un experimento que trajo un ser extraño y que puede que esté por aquí. Bueno, son muchas preguntas para 3 minutos. 2 minutos nos queda además. Bueno, vamos a ir por número 3 antes. Entonces, yo he preguntado otro día a un investigador sobre este tema del chupacabras, Pablo Villarrubia, si de verdad él creía de que eso era posible, y él me aseguraba de que sí, que él había visto ganado atacado por este animal, y también ha hablado con testigos que habían visto un animal extraño, y él piensa de que sí, es cierto que está ahí. Entonces aquí hay 2 posibilidades referente al chupacabras: o que es un animal prehistórico de que en algún bolsillo con un microclima muy especial ha podido sobrevivir todos estos años y ahora aparece por algún cambio en la atmósfera o algo, o de que efectivamente que quizás en algún experimento parecido a lo de Montauk en el Phoenix 3 en Long Island, este monstruo que no han podido volver al remitente, ha escapado y está por ahí en Sudamérica. Ya. Podría ser. Yo no puedo probar eso, claro. Y respecto a las teletransportaciones, ¿qué puede ser? ¿Extraterrestres o a lo mejor pruebas que está haciendo el propio gobierno o los gobiernos de la Tierra? ¿Norteamérica? Bueno, entonces lo mismo. Pueden ser pruebas que estamos porque somos todos aquí en esta Tierra, pero yo desde luego no tengo nada que ver con estos experimentos. Pueden ser que sí son experimentos que están realizando en esta Tierra por de alguna manera meter miedo en la gente y controlarlos, porque la mejor forma de controlar la masa es dividirlos. Entonces sí se puede dividir en los que creen y los que no creen, y los locos y los marginados y todo el resto. Es mucho más fácil controlar todo. Yeah. Y el miedo es un arma de control muy eficaz. Yeah. Eso es si estés de este lado. Y si son los extraterrestres, bueno, porque quieren hacer estos experimentos con nosotros, puede caber la posibilidad que son ellos, pero ¿con qué fines? Ya, ¿con qué fines? Eso ¿Con qué fines? ¿Cuántas cosas nos quedan todavía por saber, verdad? Sí, sí. Y quizá, como dice esa película a la que tú hacías referencia, Los Expedientes, ¿cuánta información nos ocultan ciertos gobiernos, verdad? Sí, sí. Todos, yo creo. Sí.
Robert, gracias por haber estado en nuestro programa, gracias por habernos conocido físicamente ya, gracias por esas investigaciones y yo espero que tengamos la oportunidad de que nos cuentes muchas más investigaciones de esas. Bueno, ojalá, y también quizás en el futuro puedo contar 2 o 3 cosas que han pasado a mí referente a los ovnis y cosas de esta índole, ¿no? Yo quiero que me las cuentes, quedamos emplazados para esa experiencia de Bangalore en la India. Ah, sí. Para ver esa historia nuestra que está ahí escrita. Sí. Y ten cuidado mientras vas a casa ahora por esa carretera en la que te vas, no sea que vayas a encontrar una nube de esas raras hoy y pase algo raro. Bueno, a lo mejor te llamaré dentro de una semana desde Marte, ¿no? Y piensa. No estaría nada mal. Gracias por ser como eres, Robert. Gracias a ti, gracias a todos. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Después de haberos presentado a Robert Goodman, ese investigador, curioso personaje, seguimos adelante. Hay una sección en la que os contamos cosas, algunas experiencias. Jaime Barrientos es el encargado esta noche de relatarnos algunas historias con el peyote. Escuchar. Llega el tiempo de entrar en esa sección que se encarga de realizar nuestro compañero Jaime Barrientos. Buenas noches, don Jaime. Buenas noches, don Miguel. Periodista de raza, escribís en cualquier sitio y de casi cualquier cosa. Donde me dejan, menos de fútbol. Es de lo único que ¿No te gusta el fútbol? Nada. Eres un tío inteligente, eso se nota, ¿no? Pero aún así, luego tengo que aguantar ver los partidos en casa por los chavalines, porque les encanta. Ya, y es increíble la fuerza que tiene el fútbol en cualquier parte del mundo. Ahí detrás debe haber algún tipo de cosa rara para mediatizar y controlar el mundo, ¿no? Bueno, a mí una vez me llevaron a un partido. Yo no he estado nunca. Bueno. Y precisamente mis amigos me llevaron para ver qué opinaba yo de todo aquello. Y claro, mucha gente va al fútbol, le da igual que el equipo gane o pierda. Lo que van ahí es a soltar el excedente de mala leche. Sí. Entonces, unos se meten con su suegra, otros con su jefe. Es eso, es soltar endorfinas, que es de lo que precisamente te iba a hablar hoy. ¿Endorfinas? De las endorfinas, en concreto de la oxitocina. Hablaremos ahora de ello. Pero es increíble, te decía, estamos muy tocados por esos viajes que hacemos por el mundo, y eso en cualquier parte del mundo, sea el lugar que sea, te preguntan el Real Madrid, el Barcelona, no sé. Te dan la alineación completa. Sí. Y dices, pero bueno, esta gente es lo que conoce de nosotros. Y ahí, si hay un partido de fútbol, ya la liamos, la de Dios. Separa el mundo, separa el país, y algo tiene que tener el fútbol. Fíjate qué triste que en la Grecia clásica, en cada pueblo, por pequeñito que fuera, había un teatro. Hoy, en cualquier pueblo, por pequeño que sea, hay un campo de fútbol. Y no es lo mismo, ¿verdad? Y no hay un teatro. Así es. Esta es la sección Asuntos Absurdos con Jaime Barrientos. Nos va a hablar esta noche de hormonas. Vamos a ver. Pues ahí estamos a sus pies. ¿Hormonas o oxitocina? En concreto de la oxitocina. Bueno, se ha hablado siempre mucho de la fraternidad. La fraternidad es entre hombres, pues desde los caballeros templarios, la Ilíada, Alejandro Magno, pero se ha hablado muy poco de la sororidad, que es la sororidad. De ahí viene lo de a las monjas que les llaman sor. Y bueno, de las pocas que habló de las pocas escritoras que se ha referido a esto, fue por ejemplo Marguerite Yourcenar, en un libro que se llama Como el agua que fluye, que uno de los cuentos se llama precisamente así, Madre Soror. ¿Y qué significa la sororidad? La sororidad es una hermandad entre mujeres, que es, las mujeres, yo siempre he dicho que así como los hombres somos los hijos, porque estamos contenidos en las mujeres son la madre y son una. Es curioso, y se han hecho estudios además, que cuando en una reunión están 2 mujeres y, por ejemplo, pues 10 hombres, una conoce a 5 hombres y la otra conoce a los otros 5, sin que se conozcan entre ellos, de una manera mágica se pasan la información de los 5 hombres que conoce cada uno. ¿Sí? Y está demostrado. Lo que está claro es que las mujeres tienen más poderes que nosotros, y son más inteligentes, y son más valiosas, y son más de todo, ¿no? Sí, es una maravilla.
Ya. Sigue contándonos, ¿qué pasa con esa...? Pues mira, curiosamente se ha hecho un estudio en la Universidad de Los Ángeles, en California. Bueno, los americanos son los que tienen dinero y tiempo para hacer este tipo de estudios. Hablando sobre la amistad entre mujeres. Y se ha descubierto que las mujeres, la amistad entre ellas ayuda a llenar los vacíos emocionales producidos precisamente por lo traumática que es para ellas muchas veces la relación con los hombres. Bueno, hay sustancias químicas en el cerebro que bueno, pues las endorfinas, las dopaminas, y en el caso de la amistad entre mujeres, lo que entra en funcionamiento es una hormona que se llama oxitocina. Y es curioso que esa hormona frena el estrés y se activa, como nos ha dicho antes nuestra compañera Paz, cuando se activa especialmente cuando la mujer está dando el pecho a su hijo, y se activa cuando tiene que proteger a sus hijos, y cuando se agrupa con otras mujeres es precisamente cuando más se libera esta hormona, y provoca además un efecto calmante. Lo curioso es que este estudio lo han hecho casi todos los que estudiaron la oxitocina, eran hombres, y se quedaron sorprendidos. Oxitocina, por eso las mujeres se encuentran a gusto entre ellas, les produce placer cuando dan el pecho al niño. Qué curioso cómo es la naturaleza. ¿Y el hombre tiene eso? El hombre también producimos oxitocina, pero ¿qué pasa? Que producimos también testosterona, que es lo que todo lo fastidia. Ya, por pelotas, ¿no? Sí. Por huevos, y no estamos diciendo palabrotas. La testosterona es la que nos lleva, en el mejor de los casos, a competir en los famosos partidos de fútbol de los que hablábamos antes, y en el peor de los casos pues nos conduce a las guerras. A las guerras. Y es la testosterona, esta hormona masculina, neutraliza los efectos de la oxitocina, pero en cambio los estrógenos femeninos tienen la virtud de aumentar la producción de esta hormona. Ya. ¿Se puede decir que la oxitocina es un poco la hormona de la felicidad entre las mujeres? Sí, la hormona de la amistad femenina. Ya. Y luego además se ha demostrado que cuanto más amigas tiene una mujer, es decir, cuanto más feliz es, más hijos tiene, y menos le hacemos la puñeta a los hombres, se reduce notablemente el riesgo de enfermedades ligadas a la presión arterial y al colesterol. ¿En las mujeres? ¿Será por eso por lo que las mujeres viven más que los hombres? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Lo curioso es que últimamente parece que están dando muchos más casos de amor supongo que ha ocurrido siempre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, alrededor de mi entorno tengo mucha gente mujeres que están teniendo historias románticas con mujeres. Sin embargo, siempre se ha dicho que es muy difícil que tengas una amiga que sea entre las mujeres. Es decir, las mujeres tienen amigas o amigos, cultivan la amistad con hombres y no con mujeres, porque parece que hay un pique ahí medio raro. ¿No será eso que se lo han querido inventar los hombres para separarlas y quitar ese tremendo poder que tiene la feminidad? De todas maneras, si quieres, terminamos con un chiste, que es la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres. Dos mujeres se ven en una boda, por ejemplo, con el mismo traje y se lanzan puñaladas con la mirada. En cambio, dos hombres nos vemos con la misma corbata, con la misma camisa, y lo que decimos es: hombre, pues qué buen gusto tienes. Así de siempre dicen que son los hombres que somos. Jaime, gracias por ese toquecito de oxitocina. Buscaremos más información y ojalá la tengamos todos para ser felices, tanto hombres como mujeres. Aunque sea jugando al fútbol. Aunque sea jugando al fútbol. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? Pues en el blog, que gracias a Paco de Murcia. A Paco, el oyente de Murcia, que me lo sigue cargando, porque pues eso, yo estoy en segundo de la prehistoria, como yo. Segundo de ordenadores con algunas de primero. Mira, es Jaime Barrientos, Asuntos Absurdos, así todo seguido, .blogspot.com. Gracias a Paco por ese trabajo que ha hecho en el blog, y gracias a ti por estar en el programa. Te veo prontito, ¿vale? Muy bien, Miguel. Buenas noches.